Me llamo Miguel Pallarés Martínez, soy profesor de Geografía e Historia, arqueólogo y actualmente también ostento el cargo de presidente de una asociación de carácter científico, divulgativo, que se llama Patrimonio Santomera. Soy licenciado en Historia, me licencié en 2007 y desde 2008 estoy trabajando como profesor de Geografía e Historia en secundaria y bachillerato. Como especialista en la historia, arqueología, etcétera, considero y como profesor también, considero que es fundamental la recuperación de la memoria oral. Desde el punto de vista de la asociación, pues una de las labores que estamos haciendo a nivel local es crear un archivo que permita pues salvaguardar los testimonios de todo tipo de personajes influyentes o no influyentes, desde personas de carácter político, campesinos o agricultores, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de docente, creo que esa también es una labor muy importante de cara a que esos testimonios puedan llegar a formar una historia para transmitir en los ámbitos escolares y educativos. Bueno, la historia es una asignatura que evidentemente entronca todas las materias, porque las diversas materias que se han estudiado prácticamente desde la antigüedad, pues llámese historia, literatura, matemáticas, las diversas ramas en las que se estructura la educación, porque al fin y al cabo lo que pretende la educación es la formación integral de las personas, y para formar de forma holística, completa al individuo cuando está en una fase de adolescencia que va creciendo y que necesita beber de esas distintas ramas, pues están establecidas dentro de un marco legislativo. La historia es una de las materias más importantes que se toman como troncales dentro de la legislación. ¿Por qué? Pues porque realmente abarca, hay historia de la literatura, hay historia de las matemáticas, hay historia de la medicina, hay historia de cualquier rama que se pueda, historia de la biología. En nuestro sistema actual español, el que establece la legislación, en la cual nos encontramos en un marco de la LONCE, el documento, digamos, por excelencia a nivel regional, porque la educación es competencia del Estado, evidentemente, pero cede mucha de esa potestad a las comunidades autónomas, que son quienes establecen los criterios determinados de que se estudie un contenido u otro. Dentro de ese orden legal y de ese criterio que establece la Constitución y el Ministerio, pues se encuentran los currículum, que son los que marcan los contenidos que se dan en cada materia. Nosotros ahora mismo nos encontramos en que en los 3 ciclos que dispone la educación secundaria, bueno, 3 ciclos incluye bachillerato, que está fuera de esa educación, son primer ciclo, que engloba los cursos de primero y segundo de la ESO, segundo ciclo, que encuadra a tercero y cuarto, y ya saltando fuera de la educación secundaria obligatoria se encuentra el bachillerato, que digamos que es el salto a la formación universitaria. En ese marco, la historia, pues el encuadre o el encaje que han hecho las personas que han elaborado ese marco legislativo, sería en primero de la ESO se estudia la prehistoria y la edad antigua, en segundo de la ESO se estudia la edad media, tercero de la ESO ya se salta a la edad moderna, en cuarto se ve edad contemporánea, y luego ya saltando a bachillerato, que hay una bifurcación entre la especialización de tirar por las letras o tirar por la ciencia, se vuelve a repetir el contenido de historia contemporánea, que abarca sobre todo de la Revolución Francesa a la actualidad, pero historia del mundo contemporáneo. Y finalmente en segundo de bachillerato se implementan o se aplican desde la prehistoria hasta la actualidad, pero ya centrado en España. O sea, tenemos una evolución del alumnado desde 12 años hasta 18 aproximadamente, que abarca ese periodo, que va desde la prehistoria hasta la actualidad, y con un encuadre que intenta ser progresivo e intenta ir
desde los niveles más bajos que puede tener un alumno de primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. El segundo de bachillerato es una cuestión especial también, porque se da desde prehistoria hasta la actualidad, pero encuadrado en la historia de España, ya muy específico. El resto de cursos y de niveles pues se van tocando siempre desde una perspectiva universal, aunque luego siempre hay pequeños apartados que tocan la historia de España. Lógicamente el profesor cuando explica la prehistoria a veces no da un tema de prehistoria de España, sino simplemente que va poniendo los ejemplos y va trabajando con cuestiones locales, regionales o nacionales. Todos los contenidos que se imparten desde primero de la ESO a segundo de bachillerato, a nivel legislativo, se establecen, digamos, la programación didáctica, que es el documento por excelencia que mantiene un profesor. Te marca una serie de ítems, como son los contenidos, de los cuales he hablado, y también otros elementos, como son la evaluación necesaria en un proceso. Es decir, una programación es un documento que sirve al profesor para llevar a cabo su trabajo, digamos, el documento indispensable para que un profesor lleve a cabo su asignatura. Uno de los aspectos fundamentales dentro de esa programación es la metodología. A nivel legal, los conceptos que utiliza nuestra legislación actual son muy abiertos, muy ambiguos. Son conceptos que llevan a una programación, a un proceso pedagógico a través del cual el profesor explica los contenidos a sus alumnos, muy abiertos, que permiten a que un profesor pueda utilizar la metodología que le parezca oportuna en cada momento, no solo en cada nivel, sino también en cada grupo. Uno puede, con un grupo de primero de la ESO, implementar diversas metodologías. Yo creo que la metodología, en líneas generales, está un poquito relacionada con la forma de trabajar que tiene, la forma de trabajar que tiene cada profesor. Hay profesores que llevan a cabo una metodología más tradicional, el tipo de clase magistral, incluso considerando que es una metodología activa, participativa, y hay otros profesores que buscan otras vías, un aprendizaje por proyectos, por ejemplo. No obstante, yo considero que los currículum, los contenidos, son muchísimo más extensos de lo que la realidad social y la realidad psicológica del alumnado hoy día permite. No quiere decir eso que no se deban de estudiar esos contenidos, sino que a veces pues hay que hacer una parada, y de hecho el profesorado lo hace. En muchas ocasiones no abarca todo el contenido, se justifica de forma legal con los procedimientos burocráticos que te obliga cada consejería de educación, y esto viene a ser también un poco porque las características cognitivas del grupo no lo permiten. Y creo que hoy día el pensamiento crítico, el aprendizaje significativo va por otros derroteros. Hay en países nórdicos, por ejemplo en Suecia, donde se estudian asignaturas de historia antigua a través de un personaje. Esto te lleva al planteamiento de ir de lo general a lo particular, o el método inductivo, ir un poquito de lo particular a lo general. Se puede llegar a conocer la prehistoria a través de un caso concreto del yacimiento arqueológico de la Bastida, por ejemplo. Se puede llegar a conocer el periodo de los Reyes Católicos a través de un documento. Yo creo que eso a veces lleva a un proceso evolutivo que hoy día el sistema educativo no te lo permite, porque tiene una cantidad. Además, hoy día están desde las administraciones pertinentes están bombardeando de burocracia al profesorado, asociado a todo esto que venimos hablando, al proceso educativo, al proceso por el cual yo, como profesor de historia, tengo que explicar a mis alumnos un periodo histórico o un contenido geográfico o artístico. Entonces es un momento en ese sentido probablemente de pararse a pensar y decir, estamos haciendo bien las cosas, estamos funcionando. Yo personalmente soy una persona que trabajo muchísimo por proyectos,
que intento abarcar el currículum, intento cumplir en la medida de lo posible y las características del grupo, llevar a cabo esa complementación del proceso educativo y legal, pero a veces uno tiene que poner un pie fuera y decir, oye, quizás esta es la mejor forma. Estoy enseñando la Segunda Guerra Mundial, estoy intentando transmitir unos contenidos de holocausto, de judíos, en fin, o guerra civil española, cualquier tema que se nos pueda venir a la cabeza, y mi alumno no sabe sacar las ideas principales de un texto. Entonces ese es un problema que tenemos que afrontar los docentes y que hay que encauzar también, un problema de fondo educativo. Entonces al final lo que nos vamos a encontrar es una problemática pues, bastante significativa y grave desde un punto de vista pedagógico. Por un lado es la cantidad de contenidos que vienen asociados al currículum desde primero de la ESO a segundo de bachillerato. Por otro lado también hay que sumar la disponibilidad de información que hoy día además ha favorecido todo el desarrollo de Internet y sobre todo cómo venga esa información, si es que el problema ya no es el tipo de tema que se está dando, sino saber distinguir si esa información es verídica o no es verídica, es decir, el análisis, la crítica. Por tanto, periodos fundamentales como decía, como la Guerra Civil o la República, que se estudian en segundo de bachillerato exclusivamente, pues tienen además un problema que agrava más la situación y son los tiempos que marcan el proceso de la EBAU, de las pruebas de acceso a la universidad. Procesos que si llevamos estudiando la prehistoria desde primero de la ESO ahora hasta la edad contemporánea en cuarto y luego además repiten en primero de bachillerato, ahora se coge desde la prehistoria hasta la actualidad. O sea, es inviable que cuando mejor puedo yo como docente sacar ese espíritu crítico de los alumnos, puedo enseñarles a pensar, puedo enseñarles a diferenciar entre fuentes, entre dónde viene la información, entre si es secada o no es secada esa información, que es ahora, en segundo de bachillerato, pues nos introducen una cantidad de contenidos desde la prehistoria hasta la actualidad, periodos que son fundamentales para el conocimiento de nuestros valores democráticos, sin ir más lejos, cambios que se han dado durante la Segunda República o aspectos que se estudian, como por ejemplo, bueno, en la Segunda República cuando llega el contenido, pues se ven los periodos de la proclamación de la República, el bienio progresista, conservador y el Frente Popular, se ve todo contextualizado en una evolución política, pero también se va discerniendo, se va introduciendo tipos de reformas que se llevaron a cabo en ese momento, son aspectos muy genéricos, no se va a lo concreto, a lo particular, a cómo se vivía. Es decir, está claro que desde principios del siglo XX hasta avanzar el franquismo, la vida rural, pues al final pues está ahí, ¿no? Cambia poco, la gente vivía de lo que vivía, no había luz en las casas, las carreteras no estaban asfaltadas, etcétera, etcétera. Entonces, en esas cosas no se ciñe, sí que se centra, sin embargo, en los cambios que nos afectan en la actualidad, reforma agraria, reforma militar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese periodo o la guerra civil, donde se empieza con el estallido, donde se va contando un poquito por represaliados, etcétera, etcétera. Todo ese periodo, que es fundamental para nuestra historia, se trata prácticamente en 4 o 5 sesiones. Es muy importante que la historia al final se explique como algo en construcción, como algo vivo. En el mundo de la arqueología pasa también, en el mundo de la prehistoria, el mundo antiguo, siempre aparece un nuevo dato que al final te cambia la historia, ¿vale? Porque la historia se ha ido creando por una serie de profesionales, de historiadores, pero esa historia es lo que se conoce como el revisionismo, ¿no? Estaba en continua revisión y siempre van apareciendo nuevos datos. Entonces, en ese sentido, cuando tú explicas la historia, cuando tú enseñas a los alumnos a que tienen que ser analíticos, tienen que ser críticos, tienes que transmitirle eso, que la historia la hacen los historiadores. Un profesor mío decía que la historia era razones en sistema, ¿no? Era como un saco donde iban
fechas, personajes, lugares, pero que lo mantenía en pie eran esas razones. Y esas razones están sujetas a distintos periodos donde se ha construido esa historia. Es lo que se ha conocido como los arquetipos de la historia, la subjetividad. Yo creo que al margen de que exista esa subjetividad, la clave es enseñarle al alumnado que esa subjetividad existe y que la historia se va reconstruyendo. En el caso de la arqueología, en el caso de la historia contemporánea. Aparecen nuevos documentos, nuevos estudios, se analizan archivos que hasta ahora estaban de forma privada, aparecen, por ejemplo, fosas de la guerra civil que aportan nuevos datos a ese tipo de investigación de ese periodo concreto. Por lo tanto, la clave es enseñar al alumnado a abrir los ojos, enseñar al alumnado a ser capaz que sepa discernir entre a entender, comprender y al mismo tiempo crear la historia.